Hola, buenas tardes. Hemos invitado a Gabriel Guldenmark Ortiz. ¿Lo estoy diciendo bien? Gabriel Bilderman, sí, encantado de estar con vosotros. Bilderman. Bien. Estamos en una edición más de Auditoría de la Iglesia 2015 en el apartado de entrevistas. Hoy está con nosotros Gabriel, que es un escritor de numerosos libros. Él ha participado en varios programas de televisión y radio. Y le vamos a preguntar lo mismo que estamos preguntándole a todos, un poco por el testimonio de su fe, y le vamos a preguntar también por qué cree en lo que cree para nuestro programa. Así que, Gabriel, ¿estás Ajá. bien? Sí, estoy encantado de estar con vosotros y a vuestra disposición. Entonces, ¿queréis que os comente un poco de cuál ha sido quizá mi recorrido hasta llegar Sí, a la fe, quizá? sí, ese sería un poco lo que nos interesa saber del cómo te mueves tú hacia el cristianismo y en qué postura te encuentras actualmente. Ajá. Bien, yo quisiera decir que en principio he sido pues uno de tantos que ha heredado la fe de sus mayores. Y claro, llegado a un momento dado a través de mi afición por la ciencia, por el conocimiento y lo que llamamos la rebeldía generacional, pues lógicamente de, me aparté de la religión tradicional, de la religión de mis padres, que bueno, era el catolicismo romano, y avancé, digamos, aunque mejor sería decir retrocedí, hacia el ateísmo. Yo me convertí en una persona atea militante, y, y, lógicamente pues estaba dispuesto a sostener mi ateísmo por encima de todo. Sin embargo, eh, tuve un atisbo en mi vida que me permitió salir adelante de esta situación, y es que no di el asunto por cerrado, no dije, bueno, Dios no existe, ya puedo olvidarme de todo esto, sino siempre me pregunté, bueno, pero ¿tiene algún valor la realidad? ¿Hay algún trasfondo trascendente detrás de la realidad? ¿Es el materialismo la última respuesta? Y me fui dando cuenta de que no es así. Estoy dando cuenta de que la materia por sí misma no explica nada, que el universo tiene un origen, que ha partido de unas condiciones iniciales muy específicas y muy afinadas de una manera evidentemente diseñada e inteligente, que la materia por sí misma no puede explicar nada porque no solo no es eterna, ni es naturaleza primera, sino que además está desfondada por abajo, porque la materia se disuelve en último término de su análisis en algo que no es materia, ni tiene características materiales, sino casi energético-espirituales. Y como decía también, pues está rota por arriba, el materialismo está roto por arriba, el universo es producto, como decía antes, de una serie de condiciones iniciales que son tantas, tan afinadas, tan precisas, que es absolutamente imposible que sean casuales, y como decía antes, responden a un diseño tan admirable que todo ello apunta a una inteligencia suprema que debe ser más que el propio universo, pues lo creó y lo dirige, lo dirige en su evolución. La materia, desde luego, es algo derivado, no es ni eterno ni fundamental. Entonces, en ese sentido, me convertí lógicamente en deísta. Luego me di cuenta que esa fuerza suprema, esa entidad suprema o ese creador supremo era persona, era mente, era conciencia, era individuo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ah, Entonces después de descubrir que había esa inteligencia suprema, eh, pronto comprendí que esa inteligencia era un ser personal, que se autorreconoce, digamos que se sabe un yo, descubrí que se interesa por nosotros, ¿no? Entonces, y que es amor y que se nos ha revelado. Así fue como abandoné yo el deísmo y me hice teísta. Finalmente comprendí, tras analizar las revelaciones, que la revelación excelsa es el cristianismo. Y fue así como pasé de ateo a deísta, de deísta a teísta,
y de teísta a cristiano. En ese punto, digamos, recapitulé. Que, digamos, me di cuenta que Dios no es un invento de los judeocristianos, pues se ha dado a conocer a todas las culturas y épocas de la humanidad, que Dios no es un invento mítico caprichoso, sino que es una exigencia de la metafísica, la filosofía, la razón, de la naturaleza y el universo como productos inteligentemente diseñados, de la experiencia trascendente mística de la revelación, que es universalmente coincidente e intersubjetivamente probada, es decir, pocas cosas tan probadas como ella. Bien, pues también aparte de esos otros actos de comunicación, de los milagros, otras señales que señalan lo trascendente, pues también me di cuenta ya, particularmente como psicólogo clínico, de la existencia de lo trascendente en nosotros, en el alma, ¿no? Y más allá de nosotros, es decir, las capacidades paranormales, la existencia de entidades espirituales, etcétera. Entonces, todo esto vulnera claramente el materialismo, ¿no? Por otro lado, también constaté la existencia y la necesidad de la moral, de la existencia del factor moral, de la moralidad, ¿no? Y la coherencia, me impresionó particularmente la coherencia histórica y lógica de la revelación cristiana. Y aparte de eso, bueno, ya en el plano más personal, pues para colmo, digamos, Dios me dio señales claras de su presencia en mi vida, no señales de las que se perciben solo con los ojos del espíritu, sino también señales que se perciben corporalmente, ¿no? De manera que ya actualmente yo siempre digo que no creo en Dios, yo sé que hay Dios, no es que crea, es que sé. ¿Qué opinión te merece el programa este, por lo que te hemos explicado y tal? Pues por lo que me habéis explicado off the record, me parece una iniciativa muy interesante que vosotros busquéis los puntos de unión y de autocrítica entre las diversas denominaciones en pro de una verdadera hermandad en Cristo, porque es muy necesario practicar la autocrítica, es muy necesario olvidar el fundamentalismo y la condena fácil a todo el que no piensa como nosotros, y debemos desarrollar la virtud cristiana de la tolerancia, que es una forma de la virtud cristiana del amor al prójimo. En ese sentido me parece muy positivo. Una organización que no cultiva la autocrítica y que no busca contrastar su verdad con la de los demás, pues es una organización que va a tener serios problemas, se va a convertir en algo un poco diferente de una secta. Bueno, en un principio es un programa de programa de organización, quién sabe, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto no te parecería, no lo catalogaríamos como dice el Evangelio, de evitar las discusiones vanas, ¿no? No creo que se trate de evitar las discusiones vanas, sino de someternos a la verdad, exponiéndola entre nosotros, y discutir la verdad nunca me parece que sea una discusión vana, en mi opinión. Lo que no puede ser es que eh, haya diferentes denominaciones habiendo un mismo Mesías, ¿no? Eso es un poco lo que estamos diciendo desde la edición del programa, que habiendo un mismo Mesías no puede haber diferentes, no debería de por qué haber diferentes argumentaciones, ¿no? Y si las hay, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no, Gabriel? No exactamente. Lo que quiero decir es precisamente lo contrario, que debe haber, que es lógico que existan interpretaciones del hecho de la revelación, porque la revelación es un hecho importante que nos impacta y que socialmente y culturalmente tiene que tener lógicamente unas derivaciones diferentes. Pero lo que quiero decir es que eso no es, que deben buscar el entendimiento, la verdad, sin considerar que esas presuntas desviaciones son motivo para condenar a nadie, para excluirlo del cristianismo, para sugerir que va a ir al infierno. Para estas cosas deben abandonarse. Todos los grupos deben ser conscientes de que tenemos nuestras virtudes y nuestras miserias. Ok, vale, entiendo. ¿Podrías decirnos un poco
¿Qué opinión te merece el primer asunto que vamos a tratar? ¿Es la iglesia, el pueblo escogido la iglesia o es la vieja restauración prometida de Israel? Yo creo que viene a ser sinónimos. Desde el punto de vista cultural, es lógico que los evangelistas, los autores en general del Nuevo Testamento, vean el asunto de la salvación desde la perspectiva de su cultura israelita. Entonces se refieren al cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento sobre el Israel restaurado, pues se refieren a él como sinónimo de la comunidad ideal, futura, perfecta, que corresponderá a la Iglesia de los Santos, que es otra expresión que evidentemente las iglesias no están formadas por santos. Es, digamos, una visión místico, mesiánico, apocalíptica de una situación perfecta, digamos, futura, ideal, deseable, en el cumplimiento de las promesas de la salvación de Dios. Lo que quiere decir aquí la escritura, a mi modo de ver, en mi humilde opinión, es que pues los verdaderos seguidores de Dios, que es la verdadera iglesia, alcanzará la plenitud de la salvación, de la santidad, en forma de una comunidad restaurada. Es una demostración de que Dios no salva al hombre en solitario, sino que lo salva en comunidad. O sea, la fe cristiana tiene una dimensión comunitaria, una dimensión social. Yo creo que eso es a lo que se refiere la Escritura. Viene a ser lo mismo. Ese Israel místico es simplemente una denominación cultural de lo que entenderíamos por la iglesia perfecta, la novia de Cristo perfecta, es decir, ese ideal al que tenemos que tender y que al final de los tiempos habremos alcanzado por la gracia de Cristo. O sea, podríamos decir, porque luego nos vas a tener que resumir esto. O sea, tú te decantarías más porque el pueblo del Lo Mesías. resumiría, si quieres lo resumo ahora mismo de una manera sintética. Para mí ambas son expresiones que equivalen a la comunidad futura de los santos. Tan sencillo, tan breve como eso. Que es, por una parte, un ideal, una visión ideal de lo que debe ser la comunidad santa. Ideal digo porque en la práctica pues no existe. Y es al mismo tiempo una predicción del futuro. Eso es mi resumen al respecto. Bueno, no existe, es un poco pesimista, ¿no? Hombre, no existe porque no hay una comunidad de santos, Exacto, evidentemente. exacto. Hay Efectivamente, no tenemos que sí, está todo dividido en diferentes iglesias, tender a eso. En ese diferentes. sentido es ideal. Vale, vale. Bueno, y respecto a este asunto Sentido que que se digo abre. que es un elemento profético. Sí, es profético, o sea que, pero cuando se dice que somos el cuerpo de Cristo, Uh-huh. ese cuerpo es la restauración de Israel, ¿no? Ese cuerpo, sí, ese cuerpo es la comunidad de los creyentes, de los que forman unidad en Cristo, de los que están vinculados a Cristo. Es simplemente eso, de los que están vinculados a Cristo, que forman una comunidad, una asamblea, en griego eclesia, Ujú. de donde viene iglesia, y eso es todo. No se refiere originalmente pues a instituciones, ni por supuesto a templos, ni nada, sino a comunidad de los creyentes, el conjunto de los creyentes. Yo creo que representa al final el triunfo de la comunidad de los santos, cuando se refiere a eso. Entonces, hay por una parte un elemento ideal, una comunidad que no existe, porque el mismo Pablo y todos los demás que hablan de esto se dan cuenta de que Se las esfuerzan por comunidades conseguirlo. están llenas de oscuridad y de luz, de virtudes y de defectos, de personas menos buenas y otras más buenas. O sea, eso se dan cuenta, evidentemente, ¿no? De personas que están más en sintonía con Dios y otras con menos. Entonces ellos saben que eso no existe. Por tanto, se trata de un elemento ideal. Pero por otra parte se trata de un elemento profético. Eso ocurrirá.
cuando la comunidad de los selectos, es decir, de los elegidos finalmente, de los que hayan dado fruto, de los que hayan sido pasados del trigal a la era del campesino, del agricultor, pues estén en plena sintonía con Dios. Ese futuro ocurrirá lógicamente en el reino de Cristo, en el reino mesiánico, lógicamente. O sea, por una parte es ideal y por otra parte es profético. Bueno, ya determinados aspectos ya los trataríamos ya lo que es en la sala de debates, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Esto es básicamente un poco una pincelada superficial, ¿no? De qué es lo que opina cada uno para que se pueda exponer, ¿no? El contraste que hay de opiniones, ¿no? Exactamente. Vale. Respecto al remanente, dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Estaríamos refiriendo a esto, ¿no? A que no nos ha desechado y que somos una reconstrucción de lo que siempre ha sido y era prometido, ¿no? Bueno, en ese párrafo en concreto se refiere más bien al pueblo de Israel en el sentido histórico, literal, se refiere más bien al pueblo de Israel histórico, como digo. No pero se refiere... Vale. Pero claro, ¿qué quiere decir? El hecho de que, ahí lo que Pablo dice es que el hecho de que Dios haya escogido también a personas de otras procedencias que no son el Israel histórico étnico, etcétera, ¿significa acaso que Dios se ha olvidado del pueblo elegido tal? No significa eso, tal y tal. Entonces ya sigue él desarrollando el tema. O sea, yo creo que es sí, en ese sentido de lo que él habla. O sea que sería una suma de dos pueblos, ¿no? El gentil y el israelita, ¿no? Sí, yo creo que eso en realidad no es más que un producto cultural. Pablo era un judío, era de origen fariseo, educado a los pies de Gamaliel, del maestro Gamaliel, y para él, pues, claro, como judío, pues su visión era judeocéntrica. Entonces, claro, ahora él ve y él mismo protagoniza la expansión de la fe cristiana por pueblos que no son judíos. Entonces él trata un poco de justificar todo eso y además de enfrentarse a aquellos que en las comunidades cristianas de origen pagano, de origen gentil, pues tratan de judaizar, de decir, no, es que hay que practicar la ley de Moisés, hay que guardar el sábado, hay que circuncidarse, hay que tal, hay que cual. Entonces, claro, él estaba en contra, entonces él por eso tiene ahí esas discusiones sobre... Yo creo sinceramente y con todo respeto y sin ánimo de molestar a nadie, que ese tema de Israel sí, Israel no, tiene más una importancia histórica que una importancia viva para nosotros, en ese sentido, porque la religión cristiana, el cristianismo actualmente es claramente universal, y si algo no es, actualmente es judío, porque el número de cristianos que son étnicamente judíos es testimonial, es pequeño, ¿no? Entonces, claro, ahí sobre todo lo que vemos es un trasfondo histórico de la pugna de Pablo por establecer un cristianismo libre de judaísmo, pero al mismo tiempo sin adjurar totalmente de las raíces judías de ese cristianismo. Bueno, vamos a dejar ahí en esta pregunta. Vamos a pasar al siguiente, aunque se me ocurren otro montón de preguntas que hacerte, porque hay tantos espacios en blanco, ¿no? Pero vamos a seguir un poco con la entrevista. Tendríamos un segundo punto que hablábamos de este ideal, ¿no? De que ciertas denominaciones dicen que van a ser librados por la mano de Dios de la gran tribulación que está profetizada, que Jesús mismo habló de esto, ¿no? Además le cito y se refirió a esta como la más grande que nunca haya habido ni habrá, ¿no? Claro. Concretamente. Porque es la final, lógicamente, sí. Entonces, claro, me preguntas un poco sobre el rapto, el arrebatamiento. Yo creo que francamente es un elemento que parte de la creencia en la resurrección masiva de los muertos, que es una idea, como tú sabrás, empezó a desarrollarse a partir de la famosa visión de los huesos secos que toman carne de nuevo, que en realidad se refería a la restauración de los judíos en Israel después de
después del exilio babilónico, ¿no? Eso está en Ezequiel 37, si la memoria no me falla, ¿no? Sí, correcto. Entonces, esto se fue transformando en la idea de una resurrección, primero solo de las personas virtuosas, como lo vemos en Daniel 12:2, si no recuerdo mal, y tras la llegada del Mesías, que es una interpretación de que en su reino, es simplemente una interpretación de que en su reino ya no habrá muerte, ¿no? Y por último se desarrolló la idea ya muy cerca en siglo I, siglo II antes de Cristo, la idea, digo, de una resurrección de todos para un juicio final, ¿no? Entonces, claro, como al principio la primera idea que tuvieron los judíos era solo de que las personas virtuosas iban a resucitar tras la llegada del Mesías, eran primero los virtuosos. Entonces, esta primicia de los buenos en resucitar, es decir, en ser arrebatados de la tierra, es decir, de ahí viene la idea del arrebatamiento, eso derivó en la idea paulina del rapto de los justos antes del terrible final definitivo, ¿no? Esta creencia, digamos, para mí al menos, surge de una evolución. Al principio no era así, digamos, porque como vemos en Mateo 24:31, el rapto sigue al Apocalipsis. Por tanto, originalmente no había rapto alguno, sino que es digamos, una mera forma metafórica de referirse a la convocatoria de las almas para el juicio, combinada con esa vieja creencia de los judíos de que las personas virtuosas eran primero solo las que iban a resucitar y luego las primeras en resucitar. O sea, de esa idea, hombre, yo te hablo desde el punto de vista de la teología. O sea, ya todas las creencias de cada denominación y tal, yo las respeto. Claro. Si ellos consideran que no es así, pues yo lo respeto, por supuesto, pero te hablo desde el análisis de la crítica textual e histórica de los textos y desde las hipótesis más plausibles que se han desarrollado dentro de la teología. Te hablo como teólogo, no ya como, ¿sabes? En este sentido también milita Lucas 17, 36, 31, 36, si no recuerdo mal, que por cierto es un dicho genuino de Jesús, pues no menciona ningún criterio distintivamente cristiano, por ejemplo la fe, para hablar de la separación, del criterio de separación en el juicio final, ¿no? Que además de indicar lo imprevisible del fin, tal como se ve en el contexto, nos enseña que ser o no ser aceptados por Dios no depende del grupo o de la denominación de la que uno forme parte. No, pero eso viene mucho a la finalidad de este programa, ¿no? Sí. Dicha pertenencia a un grupo de trabajo o de reposo no asegura la misma suerte a dos personas, ¿no? Sino que depende de la opción personal de cada uno y de lo que Dios sabe sobre lo que cada uno es en realidad. Sí, pero los puntos van totalmente desligados uno de sí. O sea, en este punto damos por entendido que los que tengan que resucitar, resucitarán, y los que no, no. O sea, Dios lo sabe y no somos nosotros los que vamos a decir quiénes son y quiénes sí en este punto, sino en el caso de que suceda tal evento, si es antes o es después. Y tú me dices que tú crees que es después, pero no crees que haya tal arrebatamiento. Yo no creo que exista tal cosa, yo no creo que sea yo creo que es una idea religiosa, cultural, que evolucionó, ya te digo, primero de la idea de que resucitarán solo los buenos, las personas virtuosas. Luego de la idea de que resucitarán todos para el juicio, pero primero los buenos, que para eso eran los únicos que resucitaban al principio, ¿no? Siguen conservando. Entonces, ese arrebatarte de la tierra en su origen no era más que la resurrección. Es decir, arrebatarte de la tierra era arrebatarte del sepulcro, porque estamos enterrados en la tierra. Esa es la idea. Luego ya a partir de ahí pues se fue fraguando la idea moderna de la resurrección de los muertos, como bueno, eso ha dado lugar a cantidad de diatribas de que entonces qué pasa con los huesos de uno, si forma parte de la tumba de no sé quién, si ha formado a lo largo de miles de años, ha formado parte de otros organismos e incluso de otras personas, cada átomo de ese cuerpo que va a resucitar, qué pasa con los caníbales. Entonces se planteaba hasta Tomás de Aquino. Bueno, eso ha dado lugar a cantidad de cantidad de especulaciones. Especulación, sí. Exacto, correcto. Vale, pero entonces, por ejemplo, tenemos el Evangelio de Lucas, que
habla de esto, el de Marcos y el de Mateo. Sí, En el de Lucas, por ejemplo, te voy a preguntar porque, lógicamente, tu punto de vista es teológico y es respetado como vamos a respetar el de todos. Pero sí. nos gusta que quede un poco, pues, el que cada uno explique el por qué y a qué se refiere, o si es que confía en el texto bíblico, porque aquí la gente con la que estamos tratando es como que interpreta el texto bíblico porque cree en el texto bíblico, ¿no? Claro, claro, por Eh, supuesto, yo creo en el texto bíblico, lo que no creo es en una interpretación unívoca, una interpretación, de hecho hay muchas interpretaciones, hay una interpretación literal, hay una interpretación simbólica y hay incluso una interpretación espiritual, como ya señalaban los propios padres de la iglesia, ¿no? La simbólica puede ser una interpretación moral también, ¿no? Entonces hay muchos, lo que se llama ahora muchos muchos niveles de lectura en el Evangelio. Entonces, el Evangelio en general, en la escritura, ¿no? Entonces, lo que yo quiero dejar claro es que la Biblia está revelada por Dios, no está dictada por Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia? Pues que si está dictada por Dios, como creen los islámicos que está el Corán, por ejemplo, eso significa que cada coma, cada letra o cada cosa que diga la Biblia es mm, correcta y debe ser interpretado al pie de la letra sin la menor vacilación. Y ese no es el caso. Vale, Gabriel, sobre si la Trinidad existe o si no existe, ¿crees la unicidad en la Trinidad? ¿Cómo nos desarrolláis esto? Cuéntanos un poco tu Naturalmente, perspectiva. sí, naturalmente creo en la unicidad de Dios, que Dios es uno, pero lógicamente tiene diferentes aspectos, diferentes dimensiones. Esas dimensiones aparecen expresadas en las escrituras, pues en la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que forma la Santísima Trinidad. Creo que hay Uh varios -huh. hechos bíblicos que son incontrovertibles. El primero, que esas tres dimensiones o personajes aparecen juntos. En segundo lugar, esos tres personajes tienen las mismas funciones en diferentes momentos. Se explica que cada uno de ellos tiene la misma función que el otro. Y en tercer lugar, lo que puede uno, puede el otro. Entonces, esos tres elementos, esas tres constataciones, me inducen a pensar que la Trinidad es una realidad. Pero quisiera yo en ese sentido recuperar el sentido griego de la expresión persona. Cuando hablamos de persona no hablamos de un individuo, porque evidentemente Dios es uno y solo uno, y no hay más que un solo Dios y no hay tres dioses, evidentemente. Pero hay tres personas en el sentido de tres dimensiones, de tres personajes, de tres funciones de Dios. Yo creo que este era el sentido primitivo de la expresión persona entre los griegos y también en el derecho romano, en el que se decía que un solo individuo, una sola persona puede tener muchas personas dentro de sí. Es como, por ejemplo, decir, tú eres diferente como padre, si tienes hijos, que como empleado, que como, ¿sí? Que como amigo. O sea, cumples funciones diferentes. Muchas veces una persona que no te haya visto en las tres funciones, pues puede decir, parece otro, pero en realidad es el mismo. Tú eres tú mismo disfrazado de bombero que disfrazado de médico o disfrazado de policía. En realidad no hay más que tú cumpliendo tres funciones distintas, tres dimensiones distintas. No hay contraposición en ese sentido. Es tal como yo lo veo, el tema de la Trinidad. Vale, o sea que más que personas podríamos decir que son funciones, ¿no? Más dimensiones, ¿no? Sí, dimensiones de la persona. Es decir, personas Ah, eso es. auténticas, Ok, pero ok, ok, perfecto. Sí, sí. en el sentido griego del término, en el sentido original del término. O sea, persona en el sentido de Ah, cada sí, uno de ellos es un ser significación. personal y cada uno de ellos es diferente de los otros, pero al mismo tiempo es el mismo. O sea, que yo no veo ahí ninguna Vale. contradicción, vamos. Ah, vale.
Y sobre el último punto, respecto al tema este de la polémica del sábado, esto de que dicen por ahí que se tiene que guardar, otros que no. ¿Tú tienes algo Yo creo que pensado de esto? ante todo se debe guardar la voluntad de Dios expresada en, en Cristo, expresada en el mandamiento único de amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado, como Dios nos ama, y, y en el principio básicamente lo que es la regla de oro, o sea, hacer a los demás lo que quieras que nos hagan y no hacerles lo que no deseemos que nos hagan. Yo creo que eso es lo básico. Lo demás No, pero son insisto, ceremonias, el Sabbat. lo demás son ceremonias, ritos, costumbres de diversos pueblos. El Sabbat es una costumbre tardía entre los hebreos que apareció durante una época agrícola, no durante una De época hecho, agrícola, efectivamente, y es un añadido tardío de origen babilónico, es una costumbre, una tradición. Yo creo que yo me quedo con las palabras de Cristo cuando dice no está el hombre para servir al sábado, sino el sábado para servir al hombre. O sea que para mí es una cuestión de la tradición hebrea, simplemente pues lo hemos y, y, heredado, digamos. Sí, dime, dime. el hecho de que esté en los 10 mandamientos no te sugiere un poco más Creo que de eso, confianza a nivel doctrinal, o sea, a nivel como de revelador, ¿no? pues no, Ok, ok, porque vale. los 10 mandamientos fueron recopilados tardíamente y proceden de diversas elaboraciones teológicas donde hay mucho de la mano humana. Y lógicamente cada pueblo cree recibir de Dios un determinado ritual, el mismo Antiguo Testamento es el que nos presenta a Dios mandando, ordenando una serie de barbaridades, mandando, ordenar una serie de ritualismos absurdos, que claramente ahí se ve que es la mano del hombre la que lo ha hecho. El mismo Jeremías lo dice el cálamo Ok, ok, ok. mentiroso, o sea, la pluma mentirosa de los escribas adulterados, y el mismo Jesús lo dice, se han tomado por mandamientos de Dios lo que eran cosas de los hombres. O sea que ahí también hay mucha costumbre. A Dios lo que le importa es lo que le importa. Esto de pensar si el sábado o el domingo, para mí francamente es un debate absurdo, con todo mi respeto hacia otras personas y otros grupos. Porque eso es como si nos ponemos a decir que Dios permite comer el cerdo o no permite comer, o para los islámicos o para los judíos. Es que son cosas, ¿tú crees que al Dios del Exactamente. universo le va a importar una cosa tan absurda como esa? O sea, yo es que celebres un día de la semana u otro, a mí me parece algo que, hombre, yo desde luego celebro el domingo porque considero que es la tradición cristiana original, que considero que es que ellos se veían el primer día de la semana, es decir, lo que viene siendo el domingo. En aquella época, el domingo, lo que hoy es el domingo, era Vale, el primer día de la semana. Entonces ellos se reunían porque Jesús había resucitado ese día vale. y esa mañana pues se habían reunido. Entonces en ese sentido yo guardo, pero que yo creo que eso a Dios lo dice también el Antiguo Testamento, me repugnan vuestros sábados, vuestros novilunios y vuestros ritos. Yo lo que quiero es misericordia, amor, justicia. Eso lo dice claramente Dios a través de los profetas. Y ahí sí que se oye bien la voz de Dios. Ahí sí. Vale, Gabriel, pues tenemos los 4 puntos. Te ¿Tienes pedimos algo? para un spot que estamos haciendo, si nos puedes... Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, ¿Aún qué? sí, sí. Sí, que si Eso quieres que es. te haga un resumen o un... Sí, un resumen en 15 o 10 segundos de los 4 puntos que hemos tratado. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué opinas del rapto? Pero así, tajantemente. ¿Qué opinas de la Trinidad y qué opinas de la iglesia? Son 10 segundos que nos va a servir para un spot que estamos haciendo dentro del programa, dentro del documental. Y bueno, saldrá o oirás tu voz
cuando lo tengamos todo montado. Así que si te animas, Adelante, sí. Tú me dices ya. venga, ya mismo. El pueblo del Mesías es el pueblo, es la iglesia ideal, la iglesia idealizada del futuro en la que la santidad predominará. Para mí el rapto o el arrebato es simplemente una mala interpretación de una tradición original que daba primacía a la resurrección de los justos sobre el resto. De hecho, le daba exclusividad. En cuanto a la Trinidad, creo firmemente en ella como personas en el sentido de personajes o de funciones de Dios. Y por último, el tema de la celebración del sábado o del domingo creo que es simplemente una tradición cultural y que a Dios lo que le importa es el amor y otros valores, la justicia y el bien. Ok. Vale, Gabriel, pues lo tenemos. Por supuesto, estás invitado.